Pandilla, pues como vieron el primer video de mi querido Fer, ¿qué les parecieron esas aves preciosas? Para todos aquellos que tienen la duda, pues ya saben qué tipo de cuidados requieren estas aves. Fer, muchísimas gracias. Y pues, otra cosa que también les quería decir, pandilla. Créanme que así como Fer, hay mucha gente que hace todo este tipo de labores sin afán de lucro, porque vuelvo a reiterar lo que puse en el primer video. El buen Fer no nos cobró ni un peso, no lo hacemos con afán de lucrar con ello, pero créanme, yo sí les hago una invitación, pandilla. Yo voy a ser el primerito en estar haciendo esta parte de, pues, si tú conoces a alguien como Fer, o en su defecto al buen Fer, pues vamos a apoyarlos, pandilla. A lo mejor no monetariamente, pero si alguien lo conoce, se quiere poner en contacto con él, pues estaría chido, ¿no? Vean cuántos animales mantiene. Obviamente porque él quiere, pero creo yo que este tipo de labores no las hace cualquiera. No las hace cualquiera y mucho menos se presta a que nosotros, un público, una audiencia, vea cómo tiene a los animales. Entonces créanme que eso para mí significa muchísimo. Y pues quiero hacerles una invitación. Esto no lo sabe el buen Fer, yo ahorita se me está ocurriendo. Y yo sé que la pandilla nos apoyamos. Yo sé que en Pandilla Ripsider lo que queremos es el bienestar de todos los tipos de animales. Entonces pues sí me gustaría hacerles la invitación a que, pues si alguien quiere apoyar al buen Fer, ya sea llevándole comida, frutas, vitaminas, no sé, para las aves o cualquier animal que ustedes vieron ahí, pues vamos a llamarlo de una manera, pues apádrinenlo, porque si bien es cierto, el buen Fer nunca nos pidió nada, el buen Fer ni siquiera sabe de esto, pero yo me tomo ese atrevimiento, Fer, pues que te echemos la mano, ¿no? Tú lo haces de buena onda, mucha gente te ha llevado loros. De hecho, acabo de ver una publicación que te acaban de donar otro loro, ¿no? Otro loro, porque ya saben cómo los tienes tú. No sé si fue por el video o por tus fotos que subes en redes sociales, no lo sé, pero saben que contigo está en muy buenas manos. Entonces, banda, pues vamos a echarle la mano al buen Fer. Si alguno de ustedes tiene una jaula que ya no ocupe, pónganse en contacto con Fer para ver si le puede servir, si con eso podemos ayudar en algo. Alimentos, no sé, algún tipo de decoración, ramas, lo que sea para cualquier animal que ustedes van a ver. Yo creo que el buen Fer lo va a recibir muy muy bien. Y pues también aquí en Pandilla Ripsider se les va a hacer mención de ello. El buen Fer ya me dirá los nombres de las personas que se unan a esto. Primeramente yo, para ver cuándo nos vemos y llevarle por lo menos una buena dotación de alimento para las aves, fruta y demás, porque ya vieron, comen como si no hubiera un mañana. Y pues vean también la belleza de ejemplares que tienen, ¿no? Entonces les hago este llamado, les hago esta invitación, banda. Y pues, sin más ni más, vamos a ver la segunda parte. Ahora a ver qué nos tiene deparado el buen Fer con acuarios. Porque vamos a ver acuarios marinos y acuarios de agua dulce. Lo bonito de esto es que todos los acuarios de agua dulce que nos muestra aquí el buen Fer son en su mayoría, si no es que todos autosustentables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no requieren a un mecanismo mecánico para poder sostenerse. Es interesante, sí. Vamos a que el buen Fer nos explique un poquito cómo fueron estos acuarios. Que ustedes también lo vean para que se den una idea de qué es lo que se requiere para poder montar un acuario plantado. No muchas veces se requieren las grandes cosas. Y pues aquí el buen Fer nos va a hacer énfasis en eso. Recuerden suscribirse, darle like, compartir si les gusta el video, el contenido. Créanme, eso nos va a seguir ayudando para que esta bonita comunidad siga creciendo. Disculpen la demora al momento de subir videos, pandilla, pero estoy vuelto loco. Todavía no me termino de adaptar al 100 aquí, por tiempos, traslados, horarios y demás. Pero ya tengo material para estarles compartiendo a ustedes, ¿no? Vamos a regresar también a lo marino. Como siempre se los dije, me quiero expandir más a otro tipo de especies para que la pandilla que no sepa los cuidados, pues vea a qué es lo que le tira. Entonces, pues, sin más ni menos, pandilla, los dejo con la segunda parte de las hermosas mascotas exóticas de mi querido Fer. Vénganse. Aquí hay más aves, como ya pudieron ver en el video. Hay tucanes, hay loros. Lo que intentamos aquí es rehabilitarlos y lo que básicamente hacemos es darles una mejor calidad de vida. Las aves no son una mascota para todas las personas.
Y de hecho cualquier animal de compañía es un verdadero lujo. Si no tienes los medios, el tiempo, la capacidad económica en cuanto al espacio, pues yo creo que es fácil o mejor desistir, ser sinceros con unos. Dejemos de romantizar el de con amor vive la gente, con amor vive el animal. Exacto. Si no lo quieren, no lo tengan, no es de a fuerzas, nadie se muere si no tiene un animal exótico. Exacto. Un buen rescate, pues ya son gente que los tiene en una situación de abandono, que a lo mejor, pues bueno, en el caso de algunos que tenemos, pues la gente ya no los podía cuidar. Pero hay que investigar también mucho a quién se lo hacemos, con quién lo compramos o con quién hacemos ese trato para ver efectivamente que no estamos contribuyendo A la compra ilegal. a la compra ilegal. También el buen Fer tiene un pequeño estanque con carpas, pandilla. Vean. Muy padre. Vamos a seguir viendo qué nos encontramos por acá. También tiene un pequeño erizo. Vean qué belleza. Vean nada más, banda. Este es aquí un terrario que el buen Fer está adaptando para meter ranitas, me habías dicho, ¿verdad, Fer? Obviamente falta mucho. La pandemia, la cuarentena nos ha limitado un poco, pero bueno, tenemos como meta tenerlas, poder crear un hábitat para poder tener dendrovantes. Perfecto. Este es el segundo estanque, banda, pero aquí con tetras neón. Vean nada más. Cebras transgénicas, perdón. Háblanos un poquito de este estanque, mi querido Fer. ¿Es bueno, autosustentable? ¿Por qué razón? Bueno, en primera es un mini estanque, serán más o menos 80 a 100 litros. Y pues bueno, eso lo hicimos para que no tuviera como medio de filtración o una bomba de movimiento. Lo que ahí hicimos es que fuera autosustentable, que no dependiera como de energía por medio de las plantas. Entonces tenemos plantas sumergidas que van a consumir pues ciertos parámetros, bueno, nutrientes. Nutrientes, exacto. Tenemos las plantas que son flotantes, que nos van a pues bueno proteger como el sol, dar cierta sombra para no crear como alga filamentosa o en la medida de lo posible tanta alga filamentosa, porque pues también como está en exposición directa al sol, se calienta un poco el agua y pues bueno es muy vulnerable a que se creen algas filamentosas. Y pues bueno, lo que son las plantas palustres, que pues también absorben otro tipo de nutrientes, en este caso pues es el papiro. Y pues bueno, ahí se crea como un ciclo constante. Tenemos caracoles turbo, caracoles manzana, perdón. Aquí los turbos son los marinos. Perdón, me confundí un poco. Y pues bueno, ellos nos ayudan también con un poco del control de alga. Las cebras que bueno también nos ayudan al control de mosquitos, de larva de mosquitos. Y pues bueno, básicamente le rellenamos el agua cuando tiene cierto nivel de evaporación y no necesitan ningún tipo de mantenimiento adicional. Perfecto, pues ahí está, pandilla, para los que también luego decían que a fuerzas necesitas que la cascada, que el calentador, que todo. Claro, también depende de las especies que quieras meter ahí, no todos los animales resisten eso, pero pues aquí una idea de un estanque casero y súper llamativo y natural, lo que yo siempre he peleado, nada como lo natural. Pues así está, una idea que nos da mi buen Fer. Y vamos ahora a conocer en esta parte del video los otros acuarios que tiene mi querido Fer. Vénganse. Vean aquí a mi alrededor todas las suculentas y cactus que pueda haber y que el buen Fer cría, por así llamarlo, crece, reproduce, vende. También vendes esto, ¿verdad, mi querido Fer? Sí, también tenemos una página de plantas ornamentales. Vean nada más. Cuéntanos, mi querido Fer, en lo que vemos esto, ¿cómo te encontramos para alguien que quiera comprar? Porque créanme, la calidad es de 10. De 10, vean nada más. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En qué redes estás? Facebook e Instagram como banda.fifloral. Ok. Que es pues bueno como parte de nuestro principal negocio, que es la florería. Ok. Y bueno, esa es especializada nada más en las plantas de ornato y orquídeas. Y pues bueno, la otra que luego
les mostraré qué es pues, el negocio a lo que nos dedicamos. Perfecto, eso al final del video se los vamos a mostrar, banda. Créanme que aquellos que vayan a estar próximos a 15 años, bodas, que les gusten los arreglos de florales bien súper exóticos, pero de súper calidad, sin duda con mi buen Fer, van a... literalmente les va a dar eso y más. Créanme. Pues bueno, aquí pandilla empezamos con este acuario plantado, natural, de agua dulce. Vean primero este pez, ahorita nos va a decir qué tipo de peces. Yo no lo había visto, pandilla, qué hermoso está. Pero sobre todo vean los cuidados, insisto, que les da el buen Fer. Todo es natural, pandilla, lo que están viendo aquí es natural, planta natural, sustrato natural. Y pues bueno, ¿cuál es lo que yo veo que tiene aquí a simple vista, pandilla? Pues su... iluminación, que es una lámpara, las conocen como lámparas chinas, pero tienen todo el espectro y necesario para sus acuarios plantados. Maneja el zoom back o zoom trasero. Aquí tiene su bomba de retorno. Aquí veo que su sistema de filtraje, banda, es natural. Vean, él metió, en vez de meter canutillos o toda esa parte, puso planta natural, que es la que se va a encargar de absorber todos los nutrientes sobrantes que tenga el acuario. Aquí está, vean, este es otro tipo de tip. No habíamos visto... Ah, no, sí, nuestro amigo de los peces disco tenía algo similar en su sistema de filtración. Este es filtración natural. Y pues, como pueden ver, aquí hay unos nariz de borracho. Hay cardenales. Les repito, está hermoso. Pero siendo muy honesto, desconozco la especie. Pero vean qué precioso pez. Manejan ¿Cuál pez tenías? mangle. ¿Cómo se llama esta belleza de pesca? De pez. Otocinclus, un zorro volador, le llaman o come algas. ¿De la panza amarilla? ¿Ah? Wow. Es que yo sabía. Bueno, yo he visto los otocinclus chiquititos, pero nunca. Cristal. Aquí atrás. Vean. ¿Ya vieron, banda? Y pues todo el plantío es natural. Precioso, precioso este acuario plantado, banda. Les comentaba que es toda la filtración natural, ¿verdad? Tienes Sí. planta, sustituiste canutillo, o también tienes canutillos, o de plano todo es natural. Todo es natural, lo único que le agregamos pues fue carbón. El puro carbón para... activado, ajá. Y tenemos un poco de materia filtrante, obviamente para los... Claro, la bacteria y Ajá, demás. pero bueno, eso más que nada está en el canister que está aquí abajo. Maneja filtro canister, pandilla, aquí está. Y pues aquí abajito vemos un Gambario. pequeño gambario. Que vean nada más. Qué precioso. Tú hiciste todos los diseños, tú los has montado. Sí, sí, nosotros. Vean, banda, esto. Un acuario igual, todo natural. Vean nada más la calidad. La lámpara que maneja. Ideal para todo el espectro que necesitan estas plantas para su crecimiento, la coloración y demás. Bastantes caracoles para mantener a raya las algas que puedan aparecer aquí y haga que esto se vea feo. Y pues vean, así está, banda. O sea, créanme que el buen Fer es un estuche de monerías como no tienen una idea. Amante de la naturaleza, amante de lo natural. Y pues aquí está otro ejemplo de amor visual. En serio, ¿cómo se podría decir, mi buen Fer? Paisaje natural en casa. Sí, pudiera ser un tipo de paisajismo. Relajación total. Vamos a ver con qué más nos sorprende mi querido Fer. Porque sí, todavía no acabamos, banda. Todavía no acabamos. Chequen esto, pandilla, Ahorita le voy a preguntar al buen Fer qué especies son. Pero vean qué hacen al momento de oír un silbido, miren. Me recuerda a la película de Los Juegos del Hambre, cuando están llamándole al Sinsajo al... ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Vean nada más. Hembra y macho, hembra y macho. ¿Qué especie es esta, mi querido Fer?
Espaldas o rabadilla de fuego. Por la Rabadilla de característica fuego. mancha roja que tiene en la espalda. Que tienen aquí atrás. Vean, ahí se vio. Gracias por eso, muy amable. Gracias. Imagínate que me copiara haciendo ese sonido. Uy. Vean esta belleza de ejemplar canina. Cuéntanos un poquito, mi Fer, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene contigo? ¿Cómo llegó aquí? Pues bueno, se llama Gorda. Es un husky. Con nosotros tiene aproximadamente 4 años. Sin embargo, desconozco su edad real. Ella, pues bueno, la rescatamos de condiciones de calle. Obviamente ya vemos que, aunque sean animales de raza, pues no están exentas a sufrir también abandono, maltratos. Pues bueno, estuvimos buscando igual sus dueños, estuvimos haciendo difusión. No fue pues nada grato, porque la mayoría, pues bueno, todo el mundo al ver que es un perro de raza, pues lo reclamaba. Además, pues bueno, que ya estaba rehabilitado cuando, bueno, mientras lo empezamos a buscar sus dueños y pues a rehabilitarlo, ¿no? Pero pues bueno, algo muy triste, pues que también todo el mundo le ve cara de negocio al ser un perro de raza, al ser un perro fino. Es hembra y entonces pues un filtro que estuvimos llevando porque está esterilizada, que quien nos dijera realmente si era su perro, pues nos diera ciertos datos, ¿no? Correcto. Al momento de decir que era esterilizada, pues bueno, la desmotivación, porque pues tristemente la gente los quiere para Vender, hacer claro. negocio, vender. Allí, pues bueno, ya en cuanto a ideas particulares, muy personales, obviamente, yo estoy en contra de la reproducción como tal. Eso te iba a preguntar. Sí estoy de acuerdo, o sea, obviamente tampoco es así como adopta uno de la calle, si se puede, pues qué padre, si tienes ganas de un perro de raza, pues también se vale, si tienes los medios te lo puedes comprar. Correcto. Sin embargo, creo que hay criaderos especiales en todos los animales, ¿no? Hay criaderos que son muy buenos, que tienen una ética profesional, que tienen en buenas condiciones a sus ejemplares, que no es una explotación como tal. Correcto. Y pues bueno, yo creo que podemos adquirir con ellos. Sin embargo, pues bueno, yo sí estoy como muy en contra de, ¿sabes qué, bro? Pues tengo la secundaria, me da hueva a trabajar, tengo un perro, tengo 2 y me dedico a vender perros, pues como que... Correcto. Digo, sin sonar, vuelvo a lo mismo, no quiero sonar arrogante, no quiero sonar Pero es despectivo, pero pues, Es real, eso pasa, ¿no? Es Mucha real, gente los ve, entonces. como tú dices, negocio, porque sí es un buen negocio, los perros en especial de raza, y como que de un tiempo para acá el husky se puso muy de moda, ¿no? Como que quiero un husky, quiero lo más cercano a un lobo, porque sí, literalmente es como del mismo linaje, más pequeño, un poco más, se puede hacer dócil, pero de un tiempo para acá se volvieron así. Entonces, como dice el buen Fer, no lucren con ellos. Igual pienso que, Fer, no está mal la reproducción siempre y cuando la hagas de forma, ¿cómo se podrá llamar, mi buen Fer? Pues responsable y ética, eso, ¿no? Exacto. Que Sí, si se dio fue porque, pues sí, no tenía que ser parte de la naturaleza, más no como a cada rato estar explotando al mismo animalito para sí, que... exactamente. Yo que con saque, mis ¿no? aves igual, de verdad, con todos los animales, generalmente con las aves, también recibo... Ha habido un caso muy particular, que pues generalmente luego subo fotos de las aves a los grupos, y pues algo molesto que hasta cierto punto también me ha tocado es... Me mandan las 50 solicitudes de amistad y 100 solicitudes de mensaje preguntándome en cuánto las vendo. Obviamente no las vendo. No tengo parejas, mi intención no es reproducir. Si en algún momento ellos se emparejan y bueno, tiene que seguir como el ciclo natural de reproducción, pues se dará y pues bueno, ya en su momento también veré si es que se dan, qué candidatos podrían tenerlas
No sé si las voy a vender, incluso ni las vendería, tal vez pues las donaría con algún dueño responsable, pero pues no estoy como a favor de una reproducción como tal, como negocio. O sea, hay gente que sí, hay gente que vive de ello, como les digo, no está mal, e incluso hay criaderos muy reconocidos que tienen una ética profesional, que tienen bien alimentados, bien cuidados, con todas las condiciones que necesita un ave. Obviamente no van a costar lo mismo que una de tráfico ilegal, mucha gente se queja de eso, pero pues bueno, o sea, siendo éticos, y se los vuelvo a comentar, no es un artículo de la canasta básica, o sea, si no lo tienes no te vas a morir. Exactamente. Es un lujo y pues como tal lujo pues tienen un costo alto y pues bueno, o sea, hagamos las cosas bien, no nos estemos llevando entre las patas a las especies, a los animales, pues con el egoísmo de yo querer adquirir algo que se ve bonito nada más. Está como, por ejemplo, tus animalitos. ¿Cómo se llaman las como tipo horditas que tenías ahí arriba? Los Sugar Gliders. Ajá, esos, por ejemplo, tú tenías a 2 y ellos criaron, ¿no? Pero no era a lo mejor tu intención reproducirlos. Sí, no, o sea, ellos por el hecho de que necesitan vivir en colonia, necesitan una compañía. Obviamente hay problemas de territorialidad cuando juntas 2 machos, por ejemplo. Bueno, características propias de la especie. Sin embargo, pues no es que yo haya dicho, bueno, quiero una pareja y voy a reproducir, y voy a vender, pues no. Si se da el caso, si están ahí, pues bueno, ahí van a estar. Si se forma la colonia, pues qué padre. Si en algún momento tengo que dar uno, pues a lo mejor buscaría una persona responsable, no a quien me llegue con el dinero, ¿no? Correcto. Que es lo que tenemos que hacer, porque pues desgraciadamente la gente los ve como objetos, ¿no? Y como moneda de cambio. Entonces, pues creo que ahí es donde tendremos que trabajar un poco más como sociedad. Correcto. Y ser más empáticos con los animales también, ¿no? Para lograr una tendencia responsable. Ahora sí ya la hablaron. Vean, pandilla, ya. ¿Qué pasó, gorda? Cuando llegamos tenías el power, pero ya te cansaste, ya trabajó. Porque cuéntale aquí a la pandilla, ¿de qué se encarga la gorda allá arriba? Mi querido Fer. ¿Qué es lo que hace ella? Nos comentaba tu socio, que es la que se encarga de que vean que todos están trabajando y no haciéndose patos allá arriba, ¿verdad? Exactamente. Ha sido muy protectora, es un excelente perro. Ella ve por los bienes también de uno, ella cuida las áreas donde no está permitido que nadie pase. Ok. Y pues bueno, nos avisa y protege las áreas donde no es un área común. Ve que la gente esté haciendo lo que debe de hacer y cualquier cosa pues nos avisa. Qué belleza, ¿verdad? Y muy noble, vean, muy noble. Ni siquiera muestra rastros de que cuando lo quieras acariciar se ponga tensa, se ponga en modo de, pues sí, en modo de ataque. Muy tensa, muy segura de sí misma, muy bien educada sobre todo. Muy bien educada, porque vean, el buen Fer se da tiempo para todo, no nada más para alimentar a las aves, sino también para criar un buen perro. También por ahí el gatito que les estamos enseñando, que también es un gato rescatado, adoptado. Los peces, el camaleón, todo, así que todo lo que han visto en este lapso de los 2 videos, pandilla. Y créanme, podríamos hacer más. Vean nada más cómo se pone. Vean. Podría haber más videos, pandilla, pero bueno, eso únicamente si ustedes nos lo piden. Porque créanme que aquí con el buen Fer podemos tocar bastantes temas. Ahora vamos a conocer este acuario, banda. Que pues también tiene su historia, ¿no? ¿Por qué se los muestro, pandilla? Primero que nada, pues la historia que tiene este acuario pues es muy padre. Hay algo que quiero que resalten aquí, que pues bueno, ya lo vieron, pero quiero que vean un poco el trasfondo. Y pues saber cuánto tiempo tiene de montado este acuario, mi querido Fer. 18 años más o menos. 18 años. Mucha gente ahorita, amantes del acuarismo y demás, va a empezar a decir, no, que mira, que los fosfatos, que los nitratos. Sí, en efecto, todos lo podemos ver. Pero cuéntale a la pandilla cómo es que estaba anteriormente este acuario. ¿Qué es lo que tenías aquí? Pues bueno, teníamos la mayoría corales blandos, zoántidos, actinos, clavularias de diferentes especies, pólipo estrella,
Zarcos, que ahí están todavía algunos medio intentando subsistir. Frogs, candies. Y pues bueno, sí teníamos anémonas, algunas especies, pero pues bueno. Aquí a causa de un problema personal, de salud, pues bueno, no pude yo estar al pendiente de él como tal. Y pues bueno, o sea, con cualquier cosa son muy delicados en cuanto a ciertos parámetros. No sé si la resina de fosfatos, si la calidad de agua, algo pasó y pues bueno, se desestabilizaron todos los parámetros y pues aquí está el devastado pero aún subsistente Todo se puede, acuario. todo se puede solucionar, mi buen Fer. Pero cuéntale a la banda, ¿cuántos años tiene esta belleza de cirujano azul? 18 años precisamente. Literalmente fue con es la más longeva que tienes. Sí, Llegó sí. junto con el acuario. Sí, efectivamente, ciclamos, pusimos piedra, obviamente fuimos haciendo algunos, con el tiempo mejoras en cuanto a equipo, iluminación, pero pues ella yo creo que a los 6 meses de montado el acuario llegó. Ok. Y pues ya han pasado casi 18. 2 décadas de Vea eso. nada más. También tiene aquí un payaso marrón, una damisela, bueno, no es damisela, pero se le conoce como damisela cromis o cromis. Un payaso que miren aquí, qué curioso, banda. Aquí hay otra cosa que pues rompen con mitos que todos dicen, no, sabemos que el pez payaso marrón es una especie súper agresiva. Y pues todo lo contrario a esta que es la Ocellaris, si no mal recuerdo. Todos dicen que no pueden estar juntos porque obviamente se la va a ejecutar. Y pues vean, conviven sin ninguna bronca, ¿no? Aquí hay que también ver de qué tamaño llegó el payaso. Igual convivieron desde pequeños, no lo sé, se pueden acostumbrar. Pero sí, pandilla, sí se pueden tener juntos. Siempre y cuando quizá los metas Hay 2 marrones aquí. de la misma. Vean, aquí hay otro inclusive. Ahí entre las. Aquí está, mire. Ahí está el otro. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Que no a todos se les va a dar, también. Entonces, si no se les da, pues en su caso no corrieron con la suerte. Pero miren, el buen Fer, sin ningún detalle, tiene aquí a 2 payasos de especies distintas conviviendo sin ningún problema. Vemos aquí también un Foxface Fiji, si no mal recuerdo, se llaman así. No me acuerdo qué es. Creo que es una damisela, ¿verdad? También, neón. Nada más que ya en etapa adulta. Otra cosa, pandilla, también volvemos a lo mismo. Va a haber a quien se les va a dar y a quien no. Esta damisela es sumamente agresiva, en especial con las de su especie. Vean, aquí hay una cromis más pequeña y sin problema, ¿no? También llega a haber de este tipo de damiselas más pequeñas que atacan a todo el mundo, que no pueden estar literalmente con nadie. Y vean, aquí es, ahora sí que como se te vayan dando los peces sin ningún problema. En efecto es etapa adulta, está casi, si no es que más grande que el marrón. Y pues vea, muy tranquila, ella así como que está en su rollo. Vean esta belleza, está en su rollo. Ya tienen pues 7 años, 8 años. En su mayoría, estos ya son peces que se conocen de rato. ¿No? De rato. Y bueno, cuéntale aquí a la pandilla, mi querido Fer, ¿qué piensas hacer con este acuario? ¿Lo piensas ya nada más volver así de puro pez? ¿Si quieres volver a repoblar con coral? Sí, me ¿Cuál es el gustaría plan? obviamente pues otra vez levantarlo. Pues yo no sé si a lo mejor aprovecho para cambiar urna, corregir algunos aspectos. La urna ya tiene casi los 20 años. Incluso no tiene un sump. Ok. No, en aquel entonces pues bueno, no lo pude hacer. Tiene algunas cuestiones como el canister, que es el que nos da pues bueno para poner algunos medios como el carbón o las resinas para los fosfatos. Pero pues a lo mejor aprovechando esto armamos una urna nueva y a ver qué tal nos va en el proyecto. Sí, porque aquí el buen Fer acaba de decir otra cosa importante. Muchos ya sabemos que van a empezar. No, pero es que esos llevan... O sea, tiene 18 años de montado. Y la nueva tecnología en acuarios marinos a lo mucho de tener 10 años. ¿Te parece bien, mi querido? Sí, Fer? Aproximadamente.
que empezaron ya a hacerse de auge los skimmer, no había antes reactores, eran muy pocas las personas que usaban eso, inclusive hasta tan simple los módulos LED, ¿no? Con los que iluminabas a tus corales, en su mayoría eran de tubos T5. A mí todavía me tocó utilizar HQI. HQI, exactamente. Sí, que el calor y el recibo de luz estaba bueno. Y hasta la fecha, sigue estando bueno. Sí, que sí, muchos también. se quedaron con el... Yo me quedo con lo de antes porque daba mejor resultado. Muchos estamos en... Pues también lo de ahorita sirve. Pero pues sí ha habido muchos cambios, a diferencia de lo que mencionas. Las lámparas ahorita te generan a lo mejor un mejor espectro, una mejor coloración y un consumo menos de energía, ¿no? Sí. Que es, pero pues aquí ya es un debate de nunca acabar entre... Que bueno, aquí tomando en cuenta todos los animales que mantenemos, pues la verdad es que todo suma en cuanto a ahorro energético. Exacto, exactamente. Entonces, sí, ya nos menciona el buen Fer. Otra cosa, no tiene SOM. No tiene SOM. Y pues vamos a checar un poquito más bien su equipo que tiene. Aquí podemos ver una Vortex MP40 con la cual pues él genera el oleaje, el oxígeno de los peces. Si no alcanzo a ver mal, aquí adentro hay una... ¿La puedo levantar aquí esto, mi querido Fer? Sí, no, está bastante... ¿Está pesadito? Ah, no. Descuidado. No, quiero ver nada más la lámpara. Es una módulo del... Como les comenté ahí arriba, las famosas lámparas chinas. Sí, pero bueno, créanme, quien las ha ocupado, entre ellos un servidor, son una maravilla. Por lo menos para los corales que mencionó mi querido Fer, que tenía blandos hasta eufilias sin ningún problema. Ya obviamente si le quisiera meter a cross, tal vez habría un poquito de detalle ahí. Pero de eufilias para abajo, sin ningún problema, módulos bastante económicos a comparación de los que hay en el mercado. Y pues con resultados sin problema. Puso aquí él un skimmer de mochila, que es con lo que también se apoya, es un Reef Octopus. Para que la banda que va empezando y no sabe qué es un skimmer de mochila, pues literalmente es el método de filtraje con lo que vas a sacar todos esa suciedad y los... ¿Cómo se podría llamar, mi querido Fer? Los nutrientes exactamente. Nutrientes. Exactamente, que tu acuario o no requiere o tiene en exceso. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues que a lo mejor se te suban algunos parámetros y que llegues a lastimar algún coral o inclusive, ya siendo casos muy extraordinarios, a los peces mismos. Y pues de ese lado, banda, podemos ver otro método de filtraje que es una cascada, que también muchos ya no me pueden alegar nada de esto porque también en el video de mi querido amigo Miguel, pues les mostró que con 2 cascadas, nada de zoom, nada de skimmer, podía mantener un acuario impecable y precioso, ¿no? Ahí teníamos alga, pero no recuerdo el ¿Chaeto? Chaeto. Ok. Y pues bueno, teníamos la lámpara modificada la cascada para que fuera como un pequeño reactor de fosfatos a través de la alga Chaeto. Ok, perfecto. Que pues bueno, tenemos que volver a dar mantenimiento y bueno, no sé si mismo levantarlo o aprovechar y pues hacer un nuevo proyecto. Uno nuevo. Pues ahora sí que las dos cosas son buenas porque el litraje es muy bueno, el acuario es muy bueno, la verdad es que sí. Y pues ya espero que el buen Fer, cuando termine esto nuevamente, nos invite a conocer, claro que sí, el nuevo acuario. Obviamente que sigamos viendo esa belleza. Yo veo que le pones nombre a todo, mi querido Fer. ¿Tiene nombre? No, a ellos sí realmente... Es cirujano azul. Pues Doris, ¿no? Dory. Todo el mundo la conoce. Dory. Es Dory. Digo, les pregunto esa pandilla porque como vieron allá arriba que todos tienen nombre. Entonces dije, pues ¿por qué no? Los peces también pueden ser. Y pues este es un acuario marino que próximamente, ahora sí que lo que el buen Fer se tarde, les estaremos mostrando un antes y un después. Guarden este video para que cuando lo vuelvan a ver digan, ah caray, ese Fer sí que sabe hacer las cosas bien. Porque créanme, ya sabemos un poco su historia y Fer no es de los que se rinde. Y aquí otra vez nos los va a demostrar.
me queda más que agradecerle a mi querido Fer por habernos abierto sus puertas, por habernos mostrado este paraíso, porque para mí es un paraíso, pandilla. Estoy emocionado, estoy extasiado, estoy mil agradecido contigo, mi querido Fer. Pues no sé si te quieres despedir de la banda, decirles algo más. No, pues al contrario, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Pues bueno, una pequeña colección que tenemos, sin embargo, pues bueno, espero que también podamos aportar algo. Si alguien tiene alguna duda, podemos aportar en algún tema, en cuidado de algún animal. Quieren saber más de nutrición, de cuidados, de plantas, un poco más de estanques, de paisajismo, que es a lo que me dedico. Correcto. Diseño floral, pues bueno, con todo gusto en lo que yo pueda apoyar y aportar parte de mi experiencia, pues bueno, con todo gusto. Y pues gracias también a ustedes que estuvieron aquí, que nos acompañaron con nosotros, y pues bueno, también espero que a todos ustedes les haya gustado. Vas a ver. Y que pues sí. indíquenos qué más quisieran saber. Sí, pandilla, déjenos aquí en la caja de comentarios. Ya vieron todo lo que mi querido Fer maneja a la perfección. No se quieren saber más hacer o quieren conocer más de cerca a sus aves, a todas, ahora sí que abarcarnos, alimentos, cuidados, o en su defecto más a roedores, más a reptiles, acuarios, plantas, porque como vieron allá arriba tiene suculentas, maneja también bonsáis. No abarcamos mucho de eso, quiero saber qué tanto a ustedes les interesaría saber de esto. Y por qué no, pues por qué no, que el buen Fer nos dé una buena cátedra para que tengamos siempre al 100 a nuestros animales, y no solo nuestros animales, sino a la naturaleza, que es todo esto que el buen Fer nos presentó el día de hoy. Pues nuevamente muchas gracias, mi querido Fer. Yo soy Tren. Por cierto, ¿dónde te podemos encontrar para quien esté interesado por alguno de tus trabajos? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram y en Facebook como Fifloral Designer, y en nuestra tienda en línea también, www.fernandoibanez.com.mx, y ahí pueden ver un poco más de los productos que manejamos. Perfecto, todos se los dejo en la caja de comentarios, pandilla, en la descripción del video. También van a aparecer aquí abajito. Y pues yo soy Tren, pandilla, suscríbanse, gracias por estar nuevamente en esta sintonía con nosotros. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Bye.